Bueno, gracias, gracias. Estamos escuchando la llave tonal del Maestro Jesús, que es Pie Jesús, ¿verdad? O Pie Jesús. Si quieres bajarle un poquito. Vale, ahí está. Las llaves tonales, o todo en sí es luz, ¿verdad? La luz puede escucharse, puede emitir colores, puede tener un olor. Por ejemplo, una rosa, una persona emite un sonido y emite un aroma, también cada quien, ¿verdad? Entonces hay que tratar de estar siempre en la luz, siempre tratando de vibrar lo más alto posible, desde la música, desde los colores que usamos, los objetos que tenemos alrededor, en nuestras casas, en nuestros lugares, tratar de ser siempre pues lo más alto que podamos. Y siempre tratar de mejorar y mejorarse cada persona. Entonces, pues ahora vamos a darle continuidad pues a lo que veníamos diciendo, ¿verdad? Que estuvimos hablando de Jesús, porque de él es que se trata todo este periodo, como dijimos, pues, incluso hicimos una carta para la Navidad, para el espíritu de la Navidad, para que pues esta energía pues a nosotros llegue, nos alcance esa energía positiva, ¿verdad? Así que vamos a darle inicio al tema que vamos a desarrollar este día, que sería los años perdidos de Jesús, ¿verdad? La Biblia menciona a Jesús cuando nace, gran pompa, ¿verdad? Gran situación, hasta después hubo masacres en su nombre, o buscándolo a él, no sé cuántos niños fueron asesinados, parece que 2.500, 5.000 niños, no sé cuántos, por buscar a Jesús, porque lo que querían era matarlo, ¿verdad? Y después de eso, solo se dice que se va a Egipto, que un ángel le dice en sueño a José: levántate, agarra al niño, agarra a tu familia y vete para Egipto. Y él, ni lerdo ni perezoso, se va. Y de ahí se escucha que regresaron para la fiesta cuando el que los andaba buscando muere, el que los quería matar muere, ¿verdad? O una vez vinieron y se pierde en la sinagoga y Jesús le estaba enseñando a los doctores de la ley, les estaba dando una clase, les estaba dando información que ellos, ¿verdad? Hasta le hacían preguntas y todo, muy esporádicamente, y después hasta los 33 años que vuelve a aparecer. ¿Qué pasó en todo ese periodo? ¿Qué pasó en ese tiempo? Y decíamos que Jesús, todos tenemos que pasar un proceso de ascensión, un proceso de crecimiento personal. Tenemos que pasar por diferentes pruebas, digamos de esa manera. No se llama así porque es como que hubiera alguien, ¿verdad?, examinándote, sino que son ciertos requisitos que uno tiene que votar para pasar a un siguiente estado de conciencia. Entonces, se le dice prueba porque realmente tenés que renunciar. Como decimos aquí, renuncio totalmente de toda la persona que no me ama, renuncio de las posesiones, renuncio de las obsesiones, renuncio a los celos, todo ese tipo de cosas. Cuando uno renuncia a eso, cambias a un estado de conciencia. Entonces, y para ver si realmente ya no sos celoso, pues te ponen una persona para ver si es cierto, ¿verdad? Te ponen una pareja para ver si es cierto que ya no sos celoso, que si ya no sos enojado, te ponen a alguien irritante. Si andas buscando el amor, pues te ponen una persona odiosa para ver si es cierto que estás desarrollando amor, y así, ¿verdad? Para temperarte, para ver si es cierto que eso es lo que tú quieres y lo que quieres desarrollar. Entonces Jesús, digamos que es como la vara con la que somos medidos, digamos. Entonces, para hacer un cambio, hay que pasar esas iniciaciones. Hay iniciaciones mayores y hay iniciaciones menores. Entonces decíamos que la iniciación empieza con el nacimiento. Ahí empieza a verse.
Nacemos cuando venimos a un grupo y empezamos como a cuestionar que esto no es la vida, hay mucho más allá, empiezas a leer un libro, empiezas a buscar y empieza a cambiar tu vibración y empiezas a conectarte de alguna manera con otras personas que te llevan a otros caminos, a otros temas, a otros estados de conciencia, ¿verdad? Entonces el nacimiento es la primera iniciación. Y luego Jesús aparece al bautismo, digamos, la parte más fuerte, que sería una segunda iniciación. El nacimiento es controlar la parte física, la parte del cuerpo y la parte económica, digamos. La parte física sería como tú dices, bueno, necesito una cámara. Bueno, ya casi nadie por cámaras, pero necesito un buen celular con una buena cámara. Entonces, eso llega. Quiero hacer un viaje, llega. Necesito nueva ropa, llega la ropa. Entonces, tienes control de la materia con el cuadrante de causación, ¿verdad? Para que lleguen todas esas cosas, tienes que controlar la mente. ¿Cuál era la otra que es del cuadrante de causación? ¿Qué más? Tienes que controlar primero la mente, después el sentimiento, las emociones, y después tienes que decretarlo, la palabra, ¿verdad? Lo piensas, lo sientes, lo decretas, pero luego tomas acciones de las cosas, ¿verdad? Quiero un carro, bueno, sí, lo piensas, un Hyundai, no sé qué, año tal, te lo ves, lo sientes, te imaginas que ya estás ahí, lo decretas, dice, gracias Padre que ya me diste este carro, como dice la carta, gracias Padre que ya me diste este carro, pero luego te pones a buscar, empiezas a ver cuánto tienes, empiezas a indagar, a preguntarte y haces un horario para hacer el decreto todos los días, agradeciendo que ya llega ese vehículo. Entonces, allí es que empiezan a pasar las cosas en tu vida, ¿verdad? Pero requiere una disciplina, Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Eh, con el dinero que le llevan los Reyes Magos a la Sagrada Familia, o sea, a Jesús, pero obviamente Jesús estaba recién nacido, no podía hacer uso de lo que le llevaron, sino que era generalmente la Madre María fue la que asumió todo eso, ¿verdad? Entonces, con el oro que le dieron los Reyes Magos, pues la Sagrada Familia sale huyendo porque los querían matar, y con eso pues pudieron vivir holgadamente en Egipto, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Jesús en Egipto? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Verdad? Entonces se van recién nacidos, llegan a Egipto. De hecho, pues ese es como más o menos una casita sencilla, una casita pues no tan ostentosa la que tenían en Egipto, pero suficiente como para pasar bien, para estar cómodos los tres que iban a estar en toda esa situación. Entonces, Jesús de los 0, cuando ya tiene más o menos entre 5 años, como a los 5 años, Jesús entra imagínense ustedes, a tomar las iniciaciones que se dan en Luxor, en Egipto, que son las más duras que pueden haber. Él a los 5 años, entrando imagínense ustedes que entrara un niño aquí con una toga, algo blanquito, sencillo, que María le había tejido de un solo hilo, hecha la medida, entra y se sienta aquí con nosotros, a decir y a tomar todas las iniciaciones. Eso fue lo que hizo Jesús. A los 5 años él estaba tomando las iniciaciones que gente adulta había pasado toda una vida tratando de tomar esas iniciaciones. Y solo porque él tenía 5 años no se le podía bajar la vara a él. O sea, las iniciaciones eran igual. Se había que aguantar, se había que hacer una postura en loto de 1 hora o 2 horas. No es que a él se le iba a dispensar que no lo hiciera, sino que tenía que hacerla igual que todos, igualito, no podía haber menos para él. Entonces, eh, toma esas iniciaciones, pero hay 7 iniciaciones en Luxor como tal, 7 pruebas, 7 estados de conciencia diferentes. En ese primer momento Jesús toma 5
5 iniciaciones, porque las otras 2 eran ya un poco difíciles porque tenía que ver con el manejo del cuerpo físico. Y el cuerpo, biológicamente, el cuerpo de Jesús no está completo. Acuérdense que el cuerpo de una persona se completa a los 14 años más o menos. El cuerpo físico llega a su desarrollo total. Entonces no podían exponerlo a una situación biológica o profunda del cuerpo porque no tenía la edad su cuerpo biológico, aunque su mente ya estaba desarrollada. Pero las otras sí las toman, las otras iniciaciones, que era disciplina, que era lectura, o sea, un montón de cosas que hace como Jesús ahí tomó la iniciación, lo que toma un sacerdote. O sea, se convirtió en sacerdote como a los 5 años. O sea, en un sacerdocio. No. Ok, y luego pues, después de eso, ¿verdad? Como dice ahí, bueno, imagínense y si quieren, si alguien quiere leer eso, para tener una idea de cómo era. ¿No puedo leer? Sí, sí. Right. Cuando ese niño ascendió por los escalones y se le puso la vestidura hecha a la medida, no había ni un solo ojo seco entre ellos. Ni siquiera su madre estaba ahí. No podemos aflojar nuestra disciplina por persona alguna. María y José se sentaban bajo una higuera en las afueras del templo. No creo que María dejara de orar, no solo en la hora de la coronación, sino en todos los momentos intercurrentes. O sea que María fue uno de los entrenamientos, eh, las oraciones y la concentración de la Madre María hizo que su hijo triunfara. También hemos visto cómo hay madres que hacen que sus hijos fracasen, porque en vez de pensar el bien de su hijo, piensan, ay, este desordenado, y este va a hacer esto, ay, este va a hacer lo otro, y energéticamente votan a esa persona. Como que tú estás con tu hijo, con tu pareja, con tus compañeros de trabajo y empiezas a pensar mal de ellos, empiezas a tirarles vibraciones negativas. Entonces, eso va a pasar. Eso que tú estás inyectando en ellos, en sus emociones, justamente eso va a pasar. Entonces, uno tiene que pensar siempre en lo bueno, en lo positivo, en el bien de esa persona. Siempre, siempre, en el bien. Entonces, eso fue lo que pasó, que Jesús entró al entrenamiento a los 5 años, como cualquier otra persona adulta, sin ninguna favor. El maestro Serapis Bey ya sabía la misión que traía Jesús, pero no por eso le bajó al entrenamiento. Fue igual, igual, igual. No tenía un trato especial. No tenía un trato especial. Nada que 20 aquí adelante, nada que 20 a la sombra, nada que ni agüita aquí, nada. O sea, si nadie tomaba agua, él no tomaba agua. Y el entrenamiento, las actividades estas, así como estas que tenemos aquí, eran a las 12 del día en el desierto, descalzos. Y tenían que sostenerse todos ahí, y el que les instruía daba la actividad a las 12 del día en el desierto. Y todos andaban descalzos. Imagínense. O sea, no es cualquier, pues, solo es algo sencillito, ¿verdad? Bueno, y después de eso, ¿a dónde creen que se fue Jesús? ¿A dónde creen que fue? Se fue al Tíbet, se fue a la India, se fue a Arabia, estuvo, pero no fue de paseo, no fue a Cancún, pues que fue a tomar bronceados, a tomar piñas coladas o estilo mochilero, ¿verdad? Bueno, sí era mochilero, pero andaba aprendiendo, andaba buscando la enseñanza. Y fue al Tíbet, y en el Tíbet encontró algunas enseñanzas búdicas, como dicen ahí,
como el Buda fue 500 años antes de Jesús, ¿verdad? Y el Buda decía, sean lámparas para ustedes mismos. Algo de haber aprendido ahí, porque Jesús después decía, nadie enciende una lámpara y la pone debajo de la mesa para que no alumbre a nadie. O sea, él también hablaba de las mismas aforismos que había aprendido pues en todos estos lugares. Entonces, Jesús estuvo en el Tíbet, vaya, estuvo ahí en estos lugares, en Kashmir. En Kashmir es un pueblo que se dice que es como el paraíso aquí en la tierra. Casi que no hay ni carros. Es un país bastante pequeño, pero casi que todo es montaña, lagos. En todos lados hay lotos por todos lados. La gente es apacible, silencioso en Kashmir, entre la India y el Tíbet y ¿cómo se llama ese otro país? Bueno, se me da el nombre, pero ahí está. India, Tíbet y el otro que lo quieren reclamar. De hecho, hace poco entró en conflicto porque la India quiere anexarlo y también este otro país. Se me ha ido, pero lo quieren agarrar. Entonces, él estuvo ahí. De hecho, en Kashmir es donde se desarrolló mucho el Cristo para la tierra, que es el Señor Kuthumi, el Cristo actual, que es el Señor Kuthumi. De hecho, hay una investigación, hay un libro que dice Jesús vivió y murió en Kashmir, en Kashmir. Esa es una propuesta, es un libro muy bueno, o sea, te abre un poco la mente, pero habla mucho de Kashmir y según ellos, pues tienen una tumba, una especie de casa tumba, donde vive supuestamente la familia directa de Jesús y ahí tienen custodiado el cuerpo, ¿va? Un cuerpo, ¿va? Y donde no dejan entrar a nadie, ¿verdad? Entonces, pero se supone pues que es, o puede ser relacionado con Kuthum, como un Cristo despierto en ese sentido. Entonces, dale al anterior, porfa. Va, entonces, después de haber dado tanta vuelta, ¿verdad? Jesús regresa a la India, se va para la India y ahí sí va donde su maestro. ¿Se acuerdan que hablamos en el nacimiento, que hablamos del maestro de Jesús? ¿Quién es su maestro? El maestro Maitreya, ¿verdad? Que es, si ves la foto de Jesús y Maitreya, idénticos. Idénticos, los ojos almendrados, del mismo color, colochito. O sea, es como ver a Jesús, es como ver al maestro Maitreya, porque antes que Jesús naciera, cuando se le da el beso del olvido a la persona que tiene que olvidar todas sus vidas anteriores, cuando pasa eso, que se olvida todo, la última imagen que ve Jesús es la de su maestro, de Maitreya. Y por eso su elemental, su cuerpo, responde a la vibración, a esa última vibración que él vio, porque es un ser de una alta vibración. Entonces, por eso su cuerpo se parecía a su maestro. Entonces, Jesús se va a la India y allí en la India recibe la enseñanza más grande que hizo que llevara su ministerio a flote. O sea, allí él recibió la enseñanza que le capacitó a él a afrontar la vida, lo que venía y afrontar la crucifixión, la ascensión y todo el mal carácter de los discípulos, de la gente, de los que él visitaba, porque cuando llegas al pueblo donde él había nacido, cuando llegan a ese pueblo lo querían linchar, lo querían matar porque él les dio una enseñanza y dijeron, bueno, y que no es el hijo del carpintero, aquel del tal José, que no era el que andaba aquí con los... Sí, él es, ay, loco estaba, ¿verdad? Entonces ahí lo querían linchar a él y a otro discípulo, pero de repente Jesús usa su capacidad que había aprendido el uso, de usar la capa de invisibilidad, y cuando lo tenían listo para tirarlo a un barranco, pero cuando vienen a ver Jesús no estaba, y ya estaban en el otro lado
con el compañero, con el discípulo, y se escaparon, ¿va? Porque no era su momento, no era la forma que él tenía que entregar su corriente de vida. Entonces, ahí con Maitreya es donde él recibe lo más sagrado para esa vida. Entonces ahí lo pusimos, ¿verdad? Dale anterior. Ahí en este, no sé si ustedes reconocen esos lugares. Este es Kashmir, el Taj Mahal, ¿verdad? Y este, No, él no. el Taj Mahal sí, ¿verdad? Y este se le dice el ojo del Sahara, ¿verdad? Hay un centro, unos vestigios de una civilización anterior en medio del desierto del Sahara. Ahí es donde, en el Sahara, es donde se dio la edad dorada anterior, hace 70.000 años. Y quien fue el rey de esa edad dorada siempre fue el maestro Saint Germain, como ahora él es el avatar, y vamos a vivir una segunda o tercera, quizás no sé cuántas edad dorada, pero vamos a entrar, estamos ya en una edad de oro. Pero por eso él fue a Arabia a recibir información también, información muy importante que se guarda en ciertos templos, ¿verdad? Entonces, por eso es que él va a Arabia, va a Tíbet, va bueno, visitó otros lugares. Okay. Bueno, vamos al siguiente. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó con el señor Maitreya, con su maestro? ¿Qué creen que pasó? Nada. Bueno, y lo dice ahí, pues, ¿verdad? Eh, Así como acá, en la India, pues acuérdense que la India tiene mucho conocimiento. Donde se evoluciona más rápido es en la India. Por todos los problemas que hay, la gente tiene que salir adelante, ser ingenioso como nadie. Y pareciera que no hay reglas, pero hay reglas. Pero el ingenio tiene que salir a flote o si no te morís. Entonces, Jesús, así como en este lugar, estaba Maitreya, en posesión del otro, y el trabajo en ese retiro del maestro es que según la capacidad de cada persona, mentalmente, el maestro te da un mantra a cada persona diferente. Hasta que tú entiendas ese mantra y puedas hacer ese mantra, o sea, lo que se dice o física cuántica, ya no solo es pensarlo, decirlo, no, si tú piensas, así como Jesús, si tú piensas en pan, que el pan salga. Si tú piensas en dinero, que el dinero salga. O sea, que las cosas sean hechas ya, en el momento, así como Jesús decía, gracias Padre que toda esta gente ya comió. Y hacía algo y comían 5.000 personas. Hasta les sobraba. Eso es vivir un mantra. Y entonces, ¿qué pasó? Jesús llega al mantra donde estaban todos los estudiantes, todos están tratando de entender su mantra, y Jesús llega, nadie se dio cuenta que él llegó, se sentó allá atrás, sin hacer bulla, el maestro se da cuenta con la visión interna y le dice, vaya, este es tu trabajo. Y le da el mantra que hizo todo el trabajo Jesús, que es lo que decimos muchas veces nosotros. Lo vamos a decir, pero bueno, lo vamos a decir, aunque sea solo por decirlo en este momento, pero tenemos que entender, ¿sí? Todos. Lo que está en amarillo. Yo soy lo que yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. Eso de yo soy lo que yo soy. Eso es la presencia de yo soy Dios. Que Jesús lo sustituyó cuando dijo el Padre. Pero después lo que viene, que es yo soy la resurrección y la vida, es lo que
hizo que Jesús hiciera lo que hizo. O sea, es un mantra que todos deberíamos de usar. Pero esa es solo la parte inicial. Yo soy la resurrección y la vida de mi salud perfecta. Yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas. Yo soy la resurrección y la vida de mi trabajo perfecto. Lo que tú quieras que vuelva a la vida, lo dices, pero lo encarnas de una forma tal, lo piensas, lo sientes, lo dices y te pones en movimiento. O sea, yo soy la resurrección y la vida de mi perfecta vista. Yo soy la resurrección y la vida de mi perfecta audición. Yo soy la resurrección y la vida de mi ritmo cardíaco perfecto. Pero tienes que decirlo, tienes que hacerlo. Y eso pasa. Generalmente se dice de 3 en 3. Y cuando lo dices de 3 en 3, sientes una elevación profunda. Y cada vez lo empiezas a repetir, lo empiezas a repetir. Cuando Jesús sintió ese poder, esa energía de ese mantra que él había entendido, lo había descubierto, salió, iba en las montañas, iba casi que levitando. Alegre, iba cantando, iba volando, iba totalmente satisfecho con lo que había pasado en ese retiro. Y cuando él se dio cuenta de que, digamos que yo soy la resurrección y la vida, él lo entendió en 48 horas. O sea, en 2 días Jesús había entendido eso y como debe de pasar, se levantó y se fue. Cuando algo cumple su objeto, su misión de ser en tu vida, tiene que salir de tu vida. Él no podía quedarse en ese retiro ahí, esperando que él a meditar en otro mantra. No, él entendió lo que tenía que entender y se fue. Así pasan ciertas cosas. Hay personas que llegan a tu vida, llegan, te pegan el movimiento, te sacuden la existencia, hacen lo que tienen que ir y se van. A veces te dejan llorando, a veces te dejan, no sé, con dinero, a veces te dejan sin dinero, a veces te dejan enfermo, con odio, o a veces te dejan sin karma, porque a través de esa persona puedes solucionar muchas cosas, perdonar, desarrollar amor, y esa persona se va, pero se lleva el karma, se lleva el odio, se lleva la negatividad, se lleva la amargura, porque a través de esa persona desarrollaste esa situación. Pero si no, esa persona llega y te deja más odio, te deja más karma, te deja más angustia, más desamor, lo que sea, porque no lograste pasar a ser vida la resurrección y la vida de esa situación. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, claro. Entonces, las situaciones son tal cual. Tú llegas, haces lo que tienes que hacer y zafucas, o sea, te vas, te zafas de ahí. Porque si no, te quedas en el círculo. Te quedas haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. La vida siempre es hacia adelante. No es dar vueltas y vueltas y vueltas. Todo es hacia adelante. ¿Sí? Ok. Ya el siguiente. Y entonces, ¿qué es la resurrección y la vida? ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Cómo lo van a usar ustedes? ¿En qué momento pueden usar la resurrección y la vida? Pónganme un ejemplo. Fíjate que yo lo uso en la mañana. Okay. Cuando no tengo ánimo de levantarme, y solo digo eso, yo soy la resurrección y la vida, y algo se mueve por dentro. Okay. Aunque no le ponga, digamos, de misión perfecta, no, que yo solo sí, yo soy la resurrección. No, pero hay que ponerlo. Y hay que ser específico. Me imagino una llanta blanca. ¿Sí? Ok. Bueno, sí, es un fuego blanco. Yo soy la resurrección y la vida de mi audición perfecta. Yo soy la resurrección y la vida de la vitalidad perfecta de mi cuerpo físico. Gracias, Padre. Y si lo empiezas a practicar, lo dices 3 veces y es un elevón energético que de verdad experimenten. No me crean, compruébenlo, háganlo y van a ver. Pero sean específicos.
Porque no solo es, yo soy la resurrección y la vida. ¿De qué? O sea, ese es el mantra, el modelo. Y de ahí le puedes poner vos cualquier situación, cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que esté decaída. Cualquier cosa que esté como muerta, que esté como que ya no da más. Una relación, un negocio, un proyecto, tu ropa, un carro, lo que sea. Yo soy la resurrección y la vida y vas a ver milagros. Dime. Yo leí un libro donde dice que Jesús no cambió, él cayó nomás en deturpación. No, él fue asunto en... Leí el libro ese que se llama La Deidad de Cristo. Él nunca solo cayó en deturpación cuando dijo, Padre, yo soy tu hijo. Ya vamos a eso, sí. Ya vamos a llegar a eso, En la crucificación, dices tú, sí. Ya vamos a llegar ahí. Ya estamos ahí. Bueno, vamos al siguiente. Ok. Y entonces, Jesús también, antes de su ministerio, fue parte del grupo de los esenios. ¿Ya han oído hablar de los esenios ustedes? José de Arimatea era esenio, Juan el Bautista. No han oído de los esenios. ¿Quieres leer? Jesús perteneció a los esenios, que era una secta judía, muy parecida a lo que después fueron los cristianos. Los esenios rechazaban los placeres de la vida, hacían votos de castidad. Voto de castidad, fíjense. O sea, él era parte de ese grupo, porque él a los 5 años ya era sacerdote, ya había pasado el sacerdocio. O sea, él ya podía controlar su energía sexual, ya la energía sexual ya no lo controlaba a él. Ya él controlaba su energía sexual y la proyectaba al servicio de la humanidad. ¿Sí? Ok, perdón. Eran abstemios, vivían sin mujeres, amor carnal ni dinero, con muy duras prácticas ascéticas. Espérame. ¿Conocen todas esas palabras o hay alguna que no sepan? Ascéticas. Ascéticas. Okay, prácticas ascéticas son de esas personas que se van al desierto, que pasan hambre, que pasan penuria, que viven con lo mínimo. Casi desnudos, así como Juan el Bautista, que se iba al desierto y se alimentaba de grillos. De vez en cuando un grillo, se comía un grillo, de vez en cuando una manzana, de vez en cuando. Es un extremo, exactamente. Son prácticas ascéticas, como los que hacen los en la India, ¿no? Que son esos yogis que a veces no comen, pasan un mes meditando y tal vez solo levantan a tomar agua, un poquito de arroz y vuelven a meditar. Esas son prácticas ascéticas. Ok, sigamos. Como la de ir a meditar a los desiertos, tal cual lo hacía Jesús. Eran muy piadosos, dedicados a la oración y al estudio de la Biblia. Asiduos a las abluciones. ¿Qué es eso? Abluciones. Son como baños que te sumergen en... Es como para limpieza. Son para limpieza, así como hacen todos los musulmanes, que antes de entrar al templo tienes que lavarte los pies, tienes que lavarte las manos y, no sé, la boca, algo así. O sea, son partes que se lavan antes de entrar al templo. Ellos se lavan los pies, se lavan las manos y creo que la boca, se enjuagan la boca, algo así. Chorritos sí, para que exactamente. También exactamente. Ok. Sí. O purificaciones con agua, así como el bautismo. Practicaban el banquete sagrado de pan y vino, como lo realizó Jesús en la Eucaristía. Esperaban al Mesías y sus dirigentes le llamaban obispos, además de tener una comunidad sacerdotal. Ok, entonces todos ellos Jesús perteneció a este grupo. Él era esenio, al igual que Juan, igual que José de Arimatea, igual que otros, creo que José también en la parte, después se convirtió a eso. Bueno, entonces por eso que Jesús después de instaurado la comunión, el pan y el vino en la parte católica. Ok, sigamos. Entonces, después de eso, cuando él ya estaba grande y había entendido la resurrección y la vida, regresa a Luxor con su mamá, porque ya José ya había partido. Regresa a Luxor con María y hacen la sexta y la séptima
iniciación en Luxor, no las iniciaciones mayores, sino que las que hay que vivir en Luxor, solo en Luxor. Y esa, como tal, era eso, lograr el dominio del cuerpo a través de la respiración y hacer como que su cuerpo, como que está muerto. Pero en realidad lo que hacen es, hacen que, vaya, es una práctica que con el santo aliento empiezan a, o sea, controlan el cuerpo a voluntad, donde el corazón solo late una vez por minuto para mantener irrigada la sangre, para mantener vivo el cuerpo. Pero, o sea, logran salirse, esa era la sexta y la séptima iniciación, logran controlar su cuerpo, salirse del cuerpo, dejar que el cuerpo solo lata una vez por minuto. ¿Sí? No. Exactamente, se va en la parte astral, pero no es un viaje, sino que solo logran controlar su cuerpo y logran y mantienen su esencia en la parte astral, en la parte etérica, no en el astral, porque en el astral es la emoción. En la parte etérica es justamente después del cuerpo. Es una parte bien, es perfecta. Ahí no hay problemas, como en el astral. En el astral sí hay problemas porque son emociones. En el etérico no. Y entonces logran lo que se llama es vida suspendida. Una desregulación. Digámosle que él le llama de esa manera, de doblación, pero en realidad es una vida suspendida donde el corazón solo late una vez por minuto. Ok. Bueno, vamos al siguiente. No. Ok. Bueno, entonces no se grabaron las otras. Bueno, pero... Y eso es lo mismo que hizo Yogananda. Sí, es lo mismo que ha hecho Paramahansa Yogananda, solo que se supone que, no sé si ustedes saben de Paramahansa Yogananda. Él es un yogi de la India que hacía muchas prácticas de estas, la animación, pero él realmente lo que hacía, lo que se llama, es un tipo de meditación que te baja la presencia. No es esta, sino que es más, es una conexión directamente con tu presencia. Y entonces el cuerpo de él todavía sigue resguardado, tiene más de 40, 50 años de estar sin corrupción, no muerto pues, o sea, y ese cuerpo lo siguen cuidando, ¿verdad? Entonces Yogananda estaba en una fiesta y entró, Samadhi se llama el tipo de meditación, entró en Samadhi, o sea que es una meditación que te va directamente a tu parte espiritual y tu cuerpo queda ahí suspendido, ¿verdad? Y se dice pues que Yogananda probablemente regrese, no sabemos, pero él está ahí, ¿verdad? De esa manera. Y eso es casi lo mismo que sucede con algunos santos de la Iglesia Católica, que son cuerpos incorruptos, que supuestamente ya están desencarnados, o sea, ya pasaron de plano, pero los cuerpos están ahí como el de San Juan Bosco. No es lo mismo. No es lo vale. mismo. Acordate que hay un momento dentro de todo el proceso que uno tiene que purificar todos los electrones que ha calificado mal, o sea, toda la energía que ha calificado mal la tiene que regresar a la vida pura. Entonces el cuerpo también, como es el medio para nosotros purificar todo, queda purificado. Entonces el cuerpo es tan puro que no se corrompe, que ahí se mantiene. Pero no es que está en vida suspendida, sino que ya estas personas ya pasaron ya de plano, o sea, ya su esencia está en otro proceso evolutivo, pero su cuerpo no se corrompió, porque ellos en esa encarnación lograron la perfección.
Entonces sus cuerpos quedaron totalmente perfectos porque ya no había nada negativo en ellos. Entonces, obviamente, sus cuerpos quedan incorruptos. Por eso se dice incorruptos. Justamente. Entonces, el proceso de Jesús, o sea, todo eso que tuvo que aprender él, o sea, él no se quedó quieto. Él anduvo buscando información, fue por las enseñanzas, fue por las prácticas, fue por los libros y anduvo en los lugares más elevados, pues, o sea, acuérdense que el Tíbet es donde se resguarda la información más elevada del planeta. Ahora ya está puesta ante todos, pero en aquel momento esa información estaba reservada, que es sobre la creación, sobre los Dhyani Budas, que ¿cuánto fue? Hace 4 años se dio todo un ciclo de lo que es esa enseñanza del Tíbet, de la India y todo eso. Y Jesús fue a buscar la enseñanza, pero para ponerla al servicio de todos nosotros. Entonces, imagínense, en todos esos años, él tuvo una maestra. Lo que se me olvidó decir es ahí que cuando regresa a Luxor, no regresa solo, regresa con su madre. Pero los dos toman las iniciaciones. Esa sexta y séptima iniciación las toman los dos, porque María necesitaba sostenerle el concepto inmaculado en ese momento que él iba a ser la vida suspendida. ¿Sí? Entonces, así como lo vemos aquí físicamente, ¿verdad? Que si a su hijo le deja una tarea, la mamá anda buscando ver qué es esa tarea para ver de qué manera le ayuda al hijo, ¿verdad? Y si le han dejado inglés, aprende inglés. Si le han dejado ciencias, aprende ciencias. Entonces, ella tenía que aprender toda esa situación. Aparte de eso, sobre todo en los primeros años, cuando se van inmediatamente a Egipto, muchas de las cosas que aprendió Jesús fue de la Madre María, fue de María. Y era mantener la perfección en todo. O sea, mantener el concepto inmaculado de perfección de todo. Hay una relación, tiene un concepto inmaculado. Hay un hijo, tiene un concepto inmaculado. Hay un carro, tiene el concepto inmaculado. ¿Y cómo hacía María para que Jesús se mantuviera en eso? Jesús, como todo niño, ¿creen ustedes que pasaba solo meditando? Cuando tenía 5 años, 3 años. O sea, iba allá, pero después, ¿qué creen que hacía? ¿Cómo? A jugar pelota, andar, no, tal vez no pelota, pero a jugar, a cabrear, a hacer cosas. Y de repente llegaba todo raspado, moreteado. Y entonces le decía, mira, entonces decía, ok, no vamos a magnificar el mal. Y allí es donde María decía, bueno, yo soy la resurrección y la vida de este cuerpo físico. Y ahí María le empezó a enseñar a Jesús a los 3, 5 años a que su cuerpo era perfecto, a que no se conectara con el golpe, sino que se conectara con la imagen, o sea, con la imagen que él tenía de su pierna, de su pie, sin el raspón, sino que perfecto. Y cuando ellos empezaban a ver eso, se curaban. Instantáneamente desaparecían los raspones. Después Jesús llegaba con una flor marchita. Mirá, se le cayó los pétalos. ¿Y qué es lo que decía María? No vamos a magnificar el mal. ¿Cómo tenemos que decir nosotros? No vamos a magnificar el mal. Siempre vamos a magnificar el bien, lo perfecto de esa flor, lo perfecto de esa persona, lo perfecto de ese órgano, lo perfecto de este país, lo perfecto del lugar donde vas, lo perfecto del viaje, lo perfecto. No te vas a poner en lo negativo. No es que no te van a pasar cosas negativas, pero no te vas
oh, no vas a concentrar tu energía en lo negativo, sino que vas a concentrar tu energía en cambiar ese estado de conciencia. Y lo cambiaba. A cada rato llegaba Jesús con pajaritos con alas rotas. ¿Y qué decía María? No vamos a magnificar el mal. Y decía, esto es vida, esto es Dios, lo que aprendió allá, yo soy, yo soy, yo soy. ¿Sí? ¿Lo decimos? Esto es vida, esto es Dios, yo soy, yo soy, yo soy. ¿Y qué creen que pasaba? El pajarito salía volando. Porque lo decía de corazón. Y se manifestaba. Pero lo que hacía Jesús, también lo podemos hacer nosotros. Solo falta práctica, tener fe y aferrarnos al cuadrante de causación. O sea, lo que hace que pasen las cosas es que primero se piensa, se siente, se decreta lo positivo y se hace algo para que eso pase. ¿Sí? Okay. No vamos a magnificar el mal. Siempre lo positivo. Si hay alguien que tiene carencia, no se va a poner en la carencia, sino que va a decir, yo soy, yo soy, yo soy. Esta es provisión, yo soy provisión. Y haces el decreto, yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas perfectas. Yo soy la resurrección y la vida de mi opulencia. Que ahí va todo en la opulencia. Pero a veces, como dice una canción, hay que probar lo amargo para disfrutar lo dulce, para disfrutar lo bello. Como dicen en otro lado, ¿verdad? Ahí se ha ocupado mucho esa. O sea, a mí me gusta mucho ese eslogan que dice, o sea, una mar en calma no puede producir buenos marineros. O sea, los marineros se prueban en las tempestades. Ahí se prueban, no se prueban en mar en calma. Se prueban en la tormenta. No es que estemos deseando que nos venga la tormenta, pero cuando viene, tenemos las herramientas. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy lo que yo soy. O sea, solo con eso puedes hacer un ministerio, puedes salvar tu vida y la de otros. La fe, pero también el decreto, o sea, lo que va más allá del decreto, no el decreto, sino que lo que va más allá del decreto, o sea, la conciencia que tú le pones a eso. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Está claro lo que Jesús hizo en esos años que no están? Había escuchado que en Egipto había escuelas de llamadas ciencias ocultas. No sé Herméticas. si esas son las mismas metafísicas, porque mencionan que fueron Moisés y algunos podían deducciones de jeroglíficos numeral, no sé. Numerología. Y cosas de que, no sé si eso pasó o alguien todavía lo considera. Es que está allí, solo, vaya, lo que pasa es que se decía ciencias ocultas, porque, vaya, había un momento donde la humanidad tenía toda la ciencia, toda la conciencia, digamos en la época Atlante, en la era Atlante. Pero la gente usó mal el verbo yo soy. La gente empezó a usar mal la energía que sale de cada persona y empezó a tener envidia, a crear odio, a crear separaciones,
a creerse más que los demás, y lo que causó fue que se hundió todo, o sea, se hundió todo ese continente y quedaron pocas personas en diferentes lugares, donde ahora vemos las pirámides. Fueron a Egipto, fueron a México, a Centroamérica. Ahí pues están estos asentamientos, Perú, todo eso. Después de eso se dijo que no se le podía dar nuevamente a la humanidad así el conocimiento, así, a destajo, sino que solo los que de verdad probaran que lo iban a usar para curar, para ser sacerdotes, para hacer el bien. Por eso que en toda esa época era difícilmente accesible toda esta información. Siempre estuvo la información, que ahora lo tenemos todos al acceso en el Kybalión, que es esa ciencia que se mantuvo oculta, que son las ciencias o los 7 principios universales, que viene de Hermes Trismegisto, que él enseñaba en Egipto, pero que era judío. O sea, venía era judío, pero él enseñaba, era el catedrático de Egipto. Y en Egipto llegaban todos los que andaban buscando conocimiento, los griegos, los romanos, o sea, los asirios, todos llegaban ahí y aprendían esa ciencia oculta, pero solo el que demostraba que de verdad iba a usarlo para el bien. Y por eso siempre se ponían ciertas pruebas. Y las pirámides, por ejemplo, no son tumbas. Allí tenías que pasar diferentes procesos. De hecho, te dejaban allí a vos solo para ver si podías buscar tu propia luz. Había unos pasadizos tan estrechos, pero que aquí había, así como vemos en las películas de Indiana Jones, aquí están los cocodrilos y aquí al otro lado hay piedras y clavos y todo eso. O sea, si resbalás, o te hartan los cocodrilos o te estrellas en las piedras. Era tal cual, literal. O sea, ahí o salías vivo o no salías. Era parte de los procesos, pero porque había que probar que la gente de verdad guiaba su propia luz, como decía al inicio que decíamos, solo escuchar la luz, ver la luz, saborear la luz, o sea, ser luz. Entonces sí había ciencias ocultas, que ahora ya no están ocultas, porque la humanidad ha dado un paso, pero aunque estén así a destajo, la gente no las entiende. Como dicen, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Lo escuchan en YouTube, lo ven por ahí, pero creen que solo lo van a hacer. No, tienen que buscar a alguien que te explique hasta cierto punto. Después sí, tú vas entendiendo las cosas. Pero por eso necesitas un grupo, por eso necesitas a alguien que te guíe. Pues no es que te va a decir qué hacer, no, te va a dar algunas pautas, algunas luces, pero no es que te tiene que definir. Y sí, de hecho, hay un curso de metafísica, hay un proceso que se dice numerología, pero que casi no se da esos temas porque la gente cae en fanatismo de tirar las cartas, de supersticiones, de que el portal 1212, que no sé cuánto, por ejemplo, ahora, ¿verdad? Y entonces la gente anda en esas cosas que no tienen nada de adelante. Ya, aparte de eso, te atrasa. Son energías tamásicas, se llaman, que en lugar de avanzarte, te detienen, ¿verdad? Pero que existen. Está esa parte de la numerología y otras ciencias, pero no es lo mismo. De hecho, no son ciencias que estudian metafísica, porque metafísica es de la mente hacia arriba, ¿sí? Ni prácticas sexuales, ni ese tipo de cosas, no, porque de aquí se va del decreto para arriba, ¿sí? O sea, de lo más elevado, no en la parte más inferior. Pero sí existía, y de hecho, en Luxor hay un lugar donde están todas las paredes llenas y está un tarot entero, y ahí están las cartas puestas, pero solo es para decir eso, no es el naipe, no es los números, sino que es una representación de un estado de conciencia donde todos tenemos que pasar diferentes estados de conciencia. Y vos ves, mira, tal persona está en este estado de conciencia, está trabajando los celos,
el desapego, está trabajando conseguir lo que se dice lograr la materia, ser diestro en tu propia provisión, generar tu propia provisión y poder ayudar a otro. Pero después tienes que pasar a mejorar tu propia emoción, pero ya trabajaste la parte física de conseguir dinero, entonces vas avanzando, hasta que llegas a la carta número 1, al final del muro, que es el mago, donde el mago era un Jesús, donde decía, gracias Padre, que toda esta gente ya comió, ya, llega la comida. Ese es el mago, o sea, dice, solo se, ¿verdad? Solo avanza. También Jesús en Luxor aprendió a usar la capa de invisibilidad. O sea, la energía para ser invisible e invencible. Entonces, cuando Jesús quería desaparecer, solo desaparecía. Lo buscaba y ya no estaba, porque lo ofuscaban. Jesús, curame, Jesús, mira esto. Y de repente, ya Jesús estaba en una barca. Ya Jesús estaba en lo alto de una montañita para decirles, ahí quédense y les empezaba a explicar. Pero él usaba su campo de invisibilidad y se movía. Entonces él también lo aprendió eso en Luxor. Generalmente lo explicamos acá, se explica acá, ¿verdad? Que parece fantástico, pero no lo es. Son leyes tal cual naturales que todos podríamos usar, pero que no queremos usar. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar. ¿Alguien? ¿Todo bien? Sobre eso está la burka. Ajá. Es una parecido a las cartas. Ah, Son unos cuadritos. Se tira y solo se pregunta. Sí. sí. Ok, pero eso igual está básico, como decíamos, algo que te hace más lento y no te hace ir hacia la parte No es certero. elevada. No es certero. Sí, o sea, no, por eso no se estudian acá ese tipo de enseñanzas, sino que vamos a las enseñanzas que son totalmente comprobadas por cada persona, porque cada persona lo tiene que comprobar, y no es que lo que yo te diga acá, ni lo que te dice este libro, sino que lo que tú compruebas. Eso es lo real, lo que tú vas descubriendo en el camino, no lo que se te va diciendo acá, sino que lo que vas poniendo en práctica. Ok, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Si no, pues vamos a hacer la donación. La enseñanza no se cobra, pero vamos, siempre pues tenemos que cancelar aquí el espacio, todo. Así que vamos a llevar al corazón pues lo que queremos dar. Vamos a imaginar cómo nos llueve dinero, nos llega el dinero, cómo estamos como, o sea, sabiendo que lo que sale regresa, siempre regresa, siempre se llena. Ok, vamos a imaginarnos cómo hacía Jesús ese proceso de precipitación, donde él decía, hágase la luz o hágase el dinero y las cosas fluyen. Vamos a repetir, amada presencia de Dios, yo soy. Bendice esta oración. Que amorosamente damos para la expansión de la luz, para la expansión de la enseñanza en El Salvador y en el mundo. Y que por el decir, regrese a nuestras manos, multiplicada y millonificada. Gracias Padre, gracias Madre, porque así es. Gracias Padre, porque así es. Bueno, mientras se pasa la oración, vamos a decir, el próximo martes cerramos prácticamente el año. Vamos a hablar sobre la energía que va a entrar para el próximo año, que son seres de luz que van a estar controlando pues, toda la energía planetaria, ¿verdad? Durante todo el año, que son 2 seres, ¿verdad? Y Marce nos va a compartir esa actividad.
Y además tenemos la cena navideña, ¿verdad? El próximo martes pongan atención porque no va a ser en este espacio, va a ser en el espacio que está del arbolito